Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las palabras que tú has compartido y esperamos que puedo hacer justicia a esas palabras que acabas de compartir. Y yo quisiera decir antes de empezar, es que no sé si Lorraine está hablando, si una de las personas está ahí, solamente quería darle las gracias a ellos. A mí me inspiraron mucho con lo que compartieron anteriormente y estoy muy contento de que nos hubieran dado ejemplos de lo que yo creo que voy a presentar en este momento. Entonces, la última vez que yo estuve en Denver fue en el 2017 para una conferencia de cómo cambiar tierras y cambiar los propietarios de las tierras. Esto fue en junio, no estaba nevando y yo estoy regresando ahora, estaba pensando a ese viaje y a uno de los momentos memorables que yo tuve. Fue la oportunidad de conocer a la señorita Shirley Sherrod en esa conferencia y su experiencia y su historia de vida ha sido una inspiración del trabajo que yo hago ahora. Así que quiero hablar un poquito de ella antes de empezar. Shirley Sherrod es una activista social que es cofundadora de una organización que se llama Nuevas Comunidades. Y fue en el 69 que ella, con otro grupo de cofundadores de otras organizaciones, abrieron esta organización en Georgia y era la primera organización moderna de un fideicomiso de tierras y era como tierras en personas negras. Ellos habían comprado 57 acres y tenían una visión en Georgia y querían, esto era, estaba basado en prácticas de agricultura y ahora hay muchos fideicomisos de tierras o bancos de tierras, no sé cómo le conocen ustedes, pero desafortunadamente en el 85 nuevas comunidades fueron forzados a ver sus tierras porque habían amenazas de otros vecinos y por algunas sequías que necesitaban y el gobierno de Georgia en ese momento bloqueó esa ayuda para nuevas comunidades y como resultado de eso tuvieron que vender todas sus tierras. Más tarde, y esto puede ser en una manera más reciente de quién es la señorita Sherrod. Ella se convirtió en directora del Estado del Departamento de Agricultura en Georgia y fue despedida por este señor Wolsack por hacer algún tipo supuestamente de comentarios racistas. Dice que muy temprano en su apoyo o falta de apoyo en una persona blanca en Georgia, pero fue basado en un video de que habían puesto en su blog y que lo habían puesto, lo habían distribuido y casi fue una decisión de la noche a la mañana que la despidieron y desde ahí se han disculpado con ella, pero es una lección que yo siempre mantengo sobre evitar ese tipo de respuestas en un momento de información digital, ¿no? Trato de y tomar tiempo para escuchar primero antes de emitir cualquier tipo de juicio. Y en la historia de nuevas comunidades, como su totalidad, la posibilidad de lo que era, lo que pudo haber sido para mantener sus tierras, es un recordatorio para mí de lo que nosotros podemos lograr y también las realidades difíciles de racismo personal y racismo sistemáticos y qué es lo que tenemos que hacer para conseguir justicia, justicia de los alimentos en los Estados Unidos y justicia racial. Así que quisiera compartir un poquito de estas historias con ustedes. Mi nombre una vez más es Niels y yo soy codirectora de una organización que se llama Minoch. Y ahí está el portal de internet y estamos en California. Ahí para agricultores de color y también para productores indígenas. Yo también soy un abogado, así que podemos de una vez decir eso. Y, y por los últimos años yo he estado trabajando para tratar de encontrar mi lugar, no solamente pelear en contra de los temas actuales que Sara estaba hablando y muchas pero también para apoyar el desarrollo del sistema de alimentos que va basado en su consumo. Y
Así que he trabajado en la protección de las personas que puedan intercambiar sus semillas como ellos quieran, apoyar a las granjas y también am, apoyando sistemas de propiedad colectiva de las tierras. Así que yo he estado en Turtle Island y he estado en diferentes partes del mundo. Aquí, en los próximos minutos, yo quisiera compartir algunas cosas que van a reforzar, pero todos hemos escuchado en los últimos 2 días. Y quizás diga algunas cosas que son diferentes, pero la mayoría, y vaya a decir algunas cosas que también provoquen algún tipo de respuesta inmediata. Ojalá que sea una buena respuesta, pero también algo más. Así que si ustedes notan que ustedes se sienten en su cuerpo, que solamente quiero decir que esa es la pequeña persona capitalista dentro de ustedes y yo también lo tengo y no, uno tiene dificultad para escuchar cosas algunas veces y nos desconectar de cómo vemos el mundo. Yo quiero invitar a todos nosotros para reconocer que nosotros podemos tener mucho más complejidad de lo que él quiere que hagamos. Así que quiero que nosotros tratemos de hacer eso. Vamos a tratar de hacer eso, de estar abiertos un poco a lo que yo voy a presentar. Ok, pues es importante de la propiedad de la propiedad de la tierra y el capitalismo y los indígenas y comunidades de color o negras. Por mí, la persona el dueño de la tierra es como esa tierra es cuidada y esa tierra es administrada. Y eh, mm, cuando nosotros pensamos, decimos, ¿quiénes son los propietarios de tierra en todo este país? La respuesta es entonces, ha impactado de cómo nosotros estamos organizados como sociedad. Y hoy día estoy tan contento que ustedes tienen diapositivas porque la la propiedad de la tierra está consolidado en un grupo muy pequeño de personas. 98% de estas tierras de agricultura es propietaria de las personas blancas, aunque las personas que trabajan en esa tierra no sean blancas. Así que consideren ese momento, consideren esta estadística por un minuto, ¿no? Que en los últimos 250 años, que es un periodo bastante corto, hemos llegado a esta realidad. Y quiero decir que para todos nosotros encontrar en nuestras propias comunidades qué es lo que está sucediendo para que esto se convierta en una realidad. Y para mí hay una hay una pelea entre capitalismo y el tema de lo que es esta conferencia, que sería cultivar una economía restaurativa. Así que mi viaje ha sido muy interesante de darme cuenta que la base de estos cuerpos de conocimientos, economía y leyes, ah, la razón que digo esto es porque los mercados capitalistas siempre tienden a ir en monopolio. Nosotros los gráficas de cómo las 4 principales compañías controlan la mayor parte de los sectores de nuestro sistema de alimentos. Y muchos de ustedes probablemente han tenido experiencia directa, tener que navegar con ese tipo de sistemas que son los monopolios, son, están está en contra de lo que es una economía que es racialmente equitativa. Entonces, hemos escuchado que mucha información de Phil Worst en los últimos días. También hay otro Phil en la Universidad de Michigan, Bill Howard, que ha hablado mucho de concentración de poder en el sistema de alimentos. Así que les animo a todos ustedes. Me parece que él publicó un libro hace unos años. Les animo a ustedes a ver más información de él. Así que no solamente capitalismo consolidó el dinero y el poder en la mano de pocos, pero también tiene impactos en estas cosas que estaba en las comunidades de los granjeros, ¿ok? Especialmente las comunidades indígenas y latinex. Mm, Estas comunidades tienen menos expectativas de vida. Hay dificultades técnicas en este momento. No se puede escuchar lo que el orador está diciendo. Lo siento mucho. Seguro que van a arreglar esto
en un minuto, pero la transmisión. Una vez que la tierra haya sido modificada por colonización y ha estado en una trayectoria de consolidación y monopolio, cada cosa que sale, lo que vemos es que las granjas, una vez más, problemas técnicos, por favor, disculpen, pero tienen problemas técnicos en el momento para escuchar lo que está diciendo el orador. 8% de las granjas controlan 41% de los productos farmacéuticos. Tenemos para poder poner los 100, hay 100 personas que tienen 40 millones y eso sería 2 veces el espacio de Colorado. O sea que una vez más, eh, eh, el- la tierra está en manos de muy pocos. Así que para mí, si ustedes quieren enfocarse, si quieren ver esta equidad racial, ustedes tienen que pensar, hay dos pilares en el capitalismo que son las barreras donde nosotros estamos y donde queremos ir. Y es el trabajo que nos lleva. Uno sería la ficción de estos dos pilares tienen que ser demolidos. Déjenme ver si pueden repetir cuáles son dos pilares. La razón que yo digo que son ficciones es para enfatizar que no están basados en ningún tipo de leyes naturales y tampoco están escritos en tierra. Son conceptos y reglas que han sido escritos por las personas blancas, por el hombre blancos, pero no los hacen inmovibles. Yo queremos que todos pensamos y queremos estar empoderados en lo que las personas han creado, las personas pueden cambiar y eso es lo que tenemos que hacer siempre y cuando nosotros tenemos aquí la tierra como un bien de intercambio o la propiedad So how do we destroy these foundational pillars? de tierra en pocas manos, es lo que son los dos pilares que le está tratando de bajar. Con el tiempo que yo tengo en este momento, quisiera hablar sobre los cambios técnicos y el trabajo que estamos haciendo en Minot. Pero lo que yo quisiera compartir con ustedes son las relaciones que nosotros construimos, que van a determinar si nosotros am, eh, vamos a poder poner en su práctica este tipo de principios. Primero sería mejorar la soberanía indígena. Tenemos que regresar la tierra a manos indígenas, pero esto continúa siendo que inspira nuestro trabajo y eso es algo que estamos comprometidos, estar en solidaridad. La otra es democracia o una práctica diarias. Lo otro que estamos trabajando sería en propiedad comunitaria de las tierras y para cómo también compartir las decisiones que esté sobre las tierras y que no esté en manos de propietarios únicos. Debemos de poder tener oportunidades para practicar democracias más que en cada 4 años con nuestros votos. Tiene que estar hecho, tiene que estar en nuestra vida práctica y en terminar la especulación de las tierras también sería otra de estas prácticas. Mariela compartió ayer que la tierra no es un bien de intercambio y ustedes lo conocen, ustedes saben eso, ustedes reconocen esto, que la tierra es algo viviente y que no puede estar centrada nuestra relación con la tierra en solamente extracción. Y esto va a ser una conversación difícil que nosotros tenemos que tener con nuestros intercapitalistas. Y, y la última es reflexión y solidaridad. Y todos nosotros tenemos reflexión que tenemos que hacer de el legado y cómo eso está afectando los sistemas de opresión. Y queremos terminar con algo que los dueños blancos de las tierras son los que deciden quién hace
quién decide que tiene tierra en este país. Y tenemos que entender la responsabilidad social que viene con esa propiedad de esas tierras y tenemos una vez más que mudarnos o ir hacia restauración y retornar la tierra que le pertenece. Y una vez más tenemos que explorar los valores que tenemos y cuáles son las relaciones que podemos tener para poder reimaginar el futuro de las tierras. Así que yo le doy la bienvenida de poder establecer ese tipo de relaciones con ustedes. O ese tipo de trabajo con ustedes. We sure will. All right, question time. Anyone have questions? See one? Hi, my name's Zach. Hola, mi nombre es Zach de Nuevo México y mi granja está lo que era en Commons, era antes del gobierno español y ahora estamos teniendo bastantes retos, la falta de agua y tenemos otro tipo de desarrollos ahí, capitalismo por un lado, es lo que está conduciendo todos estos cambios que son ah, malignos. Y también vivo en una parte de este rancho y yo quisiera hacer preguntas. Primero, ¿cuáles son las cosas específicas y las alternativas de propiedad de las tierras? Si pudieras hablar un poco más de eso y si una persona que soy propietario blanco, ¿cómo puedo ser cómo puedo ser un aliado de ese movimiento? Entonces, cuando nosotros estamos hablando, muchas de las personas que hablamos en mi organización decíamos, oh, tú estás empezando un fideicomiso de tierras. Y dije, no, no lo estamos haciendo. Y nosotros no somos un fideicomiso de tierras, no estamos tampoco estamos en el negocio de comprar tierras y tener tierras nosotros, sino, pero ha sido una herramienta útil y todavía sigue siendo una herramienta útil, ¿no? De fideicomiso de tierras y que prioriza el gobierno de comunidades sobre estas tierras. Y las fideicomisos de tierras sería prioritariza el gobierno de personas que tienen una conexión con la tierra. Y el modelo legal de propiedad de tierras que prioriza algunos de estos principios no solamente están limitados a organizaciones sin fines de lucros o a OLCs, o uno puede hacer ese tipo de gobierno de diferentes maneras. Y estoy respondiendo su pregunta, pero como no es respondiendo su pregunta de manera específica, porque cualquier tipo de transacción de tierra es única, es es una situación diferente que necesita diferentes herramientas que tienen que ser traídos a la mesa dependiendo del financiamiento que existe y eso va a decidir cuál es la estructura que usted va a elegir. Así que esta es la mejor respuesta que le puedo dar sin hablar de una situación en particular. Vamos a decir que y parte de nuestro trabajo es crear ejemplos de diferentes tipos de propiedad de tierras donde podamos ver más cosas, porque este tipo de preguntas, ¿cómo es que hacemos esta estructura de propiedades? Nosotros tenemos como un ejemplo, buen modelo de él sería este fideicomiso de tierras. No es perfecto, pero estamos explorando otro tipo de herramientas para poder fomentar ese tipo. La segunda pregunta. Esta es una buena pregunta. Quizás debía haber esperado este tipo de preguntas. Yo creo que curiosidad, cultivar humildad, valorar, escuchar y construir relaciones, quizás serían los principios que pueden guiarlos para para vivir en comunidad con las personas que usted quiere vivir en comunidad. Yo, yo resaltaría de esos tres, escuchar como el primer paso
Y una vez que usted construya ese tipo de relaciones y So, the foundation of la wealth, base I guess around the world is en el land. mundo And es la tierra. so that's how you are a wealthy Esa es la manera or en a que rich uno es una person. persona rica. Culturally, Y culturalmente, nation, en mi nación, land went through the la women tierra iba a la parte de la mujer. were rich. Las mujeres éramos ricas. With this, Con esto, with this reimagining con esta de reimaginarnos a new una nueva wealth manera de riqueza, Solomon spoke about que que el Señor que habló desde Egipto hoy día en la mañana, that de amor, also can resonate with. que también puedo yo Not being a identificarme, lawyer, pero no siendo un abogado y no siendo lo que tú eres. how can ¿Cómo es que imagine nosotros podemos empezar a imaginar un nuevo tipo de riqueza no basado land en tierra to give you credit, para poder darte credibility, crédito o credibilidad financial y access? acceso financiero? That's a good question. Buena pregunta. Um, I appreciate the question. Yo aprecio esas preguntas. Yo no sé si tengo una respuesta en particular y definitivamente quiero decir que yo no pienso que yo siento abogado, es que yo tengo estoy más cerca de la respuesta, ¿no? A lo que usted me está preguntando, quizás tengo una visión cercana al tipo de sistema que nos puede dar, quizás algo que nos puede dar un diferente resultado, pero esto no abre las puertas, ¿no? El ser abogado no abre las puertas al tipo de cultura que es necesario. Muchas cosas que yo no tengo respuestas y una de estas es, por ejemplo, yo he hablado, nosotros quitamos, si el resto del sistema se queda como está, entonces nosotros nos estamos empobreciendo más. Una vez más, no tengo una respuesta a esa pregunta, pero lo que me dice es lo que yo estoy haciendo. No no es la solución, pero es una parte de la solución. Yo creo que nosotros tenemos que estar en relación con personas que están ajustando otra parte del sistema y que tienen que ver con reimaginar nuestra comunidad y qué es lo que nosotros consideramos como un valor y que va más allá. Thank you. We'll do one more question. I have Vamos a hacer una pregunta más y la tengo aquí. Neil, if you wanna Y Neil, with any si closing tú remarks. quieres terminar esta pregunta con algún tipo de discurso de cierre. Si yo me estaba preguntando si tienes algún tipo de ejemplos de lo que tú estás hablando, si tienes algún tipo de ejemplo, dónde está siendo hecho en cualquier lugar del mundo y cuáles son sus retos y cuáles son sus éxitos. ¿Dónde? ¿En los Estados Unidos? Quizás al norte de Wyoming. No sé, no sé ningún lugar en Wyoming. Oh, está diciendo de dónde es Hyattsville. Está hablando del lugar de donde viene ese señor. Esos 45 millas de la estación de gasolinera y también de un supermercado. Yo tendría que decir que un proyecto en el cual estamos trabajando está, yo me imagino que en este cuarto tendrían otro tipo de ejemplos, pero uno de los ejemplos está sucediendo en otras partes del país
y toma diferentes nombres en diferentes partes del país. Estaba teniendo una conversación con Phil esta mañana del concepto reforma de tierra y diferentes versiones del trabajo que estamos haciendo a esta escala. Y nosotros tenemos una visión particular de lo que significa reforma de la tierra. Es un poquito diferente a lo que sucede en otros países, la cosa que tenemos en esta tierra, pero es algo que nosotros podemos aprender, pero está pasando en muchos lugares en Latinoamérica y otras partes del mundo. Pero el proyecto en que yo estoy trabajando en California es para facilitar la transferencia de tierra del estado de California a 3 naciones tribales, ¿no? De tribus. Y estas tribus, y nosotros vamos a descubrir los recursos y estamos haciendo contacto con las tribus. Son los descendientes de esas áreas y lo que estamos hablando, qué es lo que debemos hacer con esa propiedad. Y desde que llegamos al 2019 al 2020, el gobernador ha hecho una disculpa de parte del estado de California y para poder hacer un inventario de esas tierras para que sea transferida o manejadas a comunidades indígenas locales. Y es este proceso, estamos trabajando con las tribus van a tener que formar una organización diferente y interactuar con el gobierno de California para poder transferir esa tierra. No le están vendiendo, se la están regresando a estas tierras, lo cual no es gratis, pero la están entregando de regreso para que sea gobernada y vigilada por las tribus. Y este es un ejemplo. Nosotros estamos trabajando, pero hay otros proyectos de regreso de tierras ya de dueños privados y que están tomando lugar en California y en algunos otros lugares como Nebraska y en muchos lugares de donde son ustedes, ¿no? Esto es uno de los ejemplos. Así que si ustedes están curiosos, si ustedes tienen más curiosidad, me imagino que podemos encontrar y podría compartir algunos recursos individualmente. Vamos a hablar sobre los retos. Yo creo que es demasiado largo para hablar de eso en este momento. Y, ok, tú vas a estar en las mesas redondas, en las conversaciones de mesas redondas, pero voy a estar disponibles por correo electrónico después de las conferencias, porque tengo que subirme en un avión en este momento. Ok, había una pregunta en ahí me parece, ¿cómo contactarse contigo? Sí, tu correo electrónico está en el programa, así que si quisieras hablar más con Niels, por favor, mándele un correo electrónico que está en